a todos los que están también conectados a esta hora. Y no olvidemos comprar el libro. Apenas tengamos la oportunidad de retribuirle esto al autor, a Mark Douglas, y comprar el libro. Quiero comenzar haciendo un anclaje. Ya vamos en la tercera parte del libro. Comenzamos hoy capítulo número 4. Pero pues antes quiero hacer un anclaje en los capítulos anteriores. El capítulo número 1 nos hablaba del análisis fundamental, análisis técnico y análisis mental. El fundamental, recordemos, es un análisis que ya está en vía de extinción, ya no se usa, y para nuestra estrategia pues mucho menos. A nuestra estrategia no se acomoda, es algo que no debemos de tener muy en cuenta. Luego nos hablaba de un análisis técnico, un análisis del mercado, y pues nos basamos en hechos pasados que ha tenido el mercado para accionar y operar en el presente. No olvidemos que hay patrones repetitivos en el mercado y son los que con el análisis técnico identificamos, desarrollando pues habilidad en el ojo, como nos dice nuestro máster Yenuk. Por último, en este capítulo nos hablaba del análisis mental. Yo creo que es el principal de todos los análisis y por el cual podremos llegar a ser trader exitosos o no. Si manejamos esta parte mental, alcanzaremos el éxito que queremos en cada una de nuestras operaciones. Continuamos con el capítulo número 2. Recuerden que estamos anclando cada uno de los capítulos. El capítulo número 2 nos habla de los encantos y los peligros del trading. Dentro de los encantos pues está la libertad que nos da esta profesión, nos da la libertad de hacer lo que queramos en el momento que queramos, entrar cuando queremos, salir cuando queremos, vender, comprar, nos da infinita libertad creativa, pero asimismo es un peligro porque desafortunadamente muchos no tienen la disciplina de poner reglas a esa libertad que nos da el trading. Entonces, si no ponemos unas reglas, si no establecemos unas reglas desde el comienzo, pues vamos a tener un fracaso asegurado. En el capítulo número 3, pues nos habla de asumir la responsabilidad y comprender que debemos asumir la responsabilidad desde las fibras de nuestro ser, desde cada una de nuestras fibras que tenemos, asumir esta responsabilidad en todo momento para poder alcanzar el éxito que deseamos. Sean operaciones positivas o sean operaciones negativas, debemos asumir la responsabilidad a un 1000%. Allí vamos en el capítulo número 3. Hoy iniciamos el capítulo número 4, como ya les había dicho. Pero antes de esto quiero presentar a los panelistas y presentarme como moderador porque he identificado que las sesiones pasadas como que hablan y hablan y decimos, pero bueno, ¿quién es? ¿De dónde es? Y pues me parece importante, espero estén viendo mi pantalla. Sí. Gracias. Nuestras panelistas en la noche de hoy está Liliana Hernández, bogotana. Hablaba con ella y pues me dice que felizmente colombiana, está viviendo en Estados Unidos actualmente, pero es bogotana. Allí está su foto para que la identificamos, para que la vayamos conociendo. Está Gloria Roberts, que ya ha participado en algunos capítulos. Allí está su foto también, para que la vayamos conociendo, de Buenos Aires, Argentina. Y Cristian Hernández, acá también de Bogotá, Colombia. Cristian, un joven que pues digamos que está también desde los inicios del club. Y pues mi persona, Luis Carlos Cortés, bogotano, también acá en Colombia. Capítulo número 4, la consistencia. Vamos a comenzar con Liliana, que nos va a hablar de la consistencia en un estado mental. Una breve introducción, pues Liliana nos va a hablar de esta lucha que día a día tenemos y que realmente no es tan buena tenerla para tener la consistencia que queremos. La diferencia de pensamientos entre el trader normal y el trader exitoso, y nos va a hablar también sobre cómo fluir en el mercado.
Continuamos luego con Chris, va a hablar del riesgo, de cómo debemos asumir realmente el riesgo, que es algo fundamental para quitarnos los miedos y quitarnos esa tembladera que nos da en ocasiones al querer apretar el gatillo para entrar en alguna operación. Y por último, termina con broche de oro Gloria, que nos va a hablar sobre la estructura mental que debemos de tener para ser trader exitosos y conseguir la consistencia que queremos. Entonces, no se lo pueden perder. Los voy a dejar con Liliana, nuestra primera panelista. Entonces, Liliana, adelante. Ok, gracias Luis Carlos. Buenas noches para todos. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Ya, Liliana, perfecto. Ok. Buenas noches para todos, gracias Luis Carlos, gracias a todos por esta oportunidad tan bonita de presentar un libro que me tiene fascinada y un tema que me encantó. Yo voy a hablarles de la consistencia como un estado mental y el autor empieza con una frase que puede sonarle chocante a uno y él dice que el hecho de que nosotros actuemos como traders no significa que ya hayamos aprendido la manera que debemos pensar para hacer lo que los traders hacen. Lo que quiere decir en pocas palabras es que no porque nosotros hagamos cosas que hagan los traders significa que nosotros ya seamos uno. Y eso pues le suena a uno un poquito bastante duro. Pero entonces aquí la pregunta básica es, ¿qué hace, cuál es la diferencia básica que existe entre los mejores traders y el resto del mundo? Y la diferencia está en el pensamiento. La diferencia no es lo que ellos hacen o cuándo lo hacen, sino básicamente la forma en la que piensan acerca de lo que hacen y en lo que están pensando cuando lo hacen. O sea, un buen trader se diferencia de los otros por su pensamiento y por el control de pensamiento que tiene. El autor dice que si nosotros queremos lograr ser unos traders profesionales y ganadores, tenemos que concientizarnos y tenemos que asumir la premisa de que las soluciones están en nuestra mente y no en el mercado, que eso es algo que nosotros tendemos a pensar con frecuencia. En este punto, algunos de ustedes, yo todavía no he tenido la oportunidad de hacer operaciones, pero algunos de ustedes seguro que ya las han hecho y han tenido éxito. Y algunos de ustedes podrían pensar en este momento que el trading es algo simple y es algo sencillo. Piensen, por ejemplo, que pudieron haber ganado una operación, que simplemente tuvieron que tomar la decisión de comprar o vender en determinado momento. Eso lo acompañaron de un sentimiento de euforia por ganar, porque estaban ganando, y además de eso, porque se estaba consiguiendo un dinero de una manera relativamente fácil. Todos esos factores nos pueden llevar a pensar que efectivamente sí, hacer trading es fácil. Pero si eso es así, entonces aquí surge una pregunta y es ¿por qué si es tan fácil? ¿Por qué hay tantos traders que llevan 2 años y que luchan día a día con todas sus capacidades contra esta contradicción? Es como que no es tan fácil aplicar los conocimientos que se aprenden acerca del mercado para obtener unos resultados que sean consistentes y reales en el tiempo. Hay una contradicción clara y es lo que vemos aquí, que una cosa es lo que creemos y sabemos acerca del trading y otra cosa muy diferente son los resultados reales. Tenemos que ser, pues la solución está en el pensamiento. En el pensamiento que nosotros tengamos cuando hacemos trading. Y el trading para nosotros puede tomar 2 caminos, y es que puede ser divertido o difícil. ¿Y de qué depende eso? De que cuando nosotros nos sentamos a hacer trading, nos sintamos de esa manera. Si yo repetitivamente me siento bien, pues eso es lo que va a pasar. Esa es la sensación que voy a acumular. Y esas sensaciones acumuladas van a hacer que yo vaya construyendo mi perspectiva, mis creencias, mis actitudes, mi estructura mental. El autor dice que nosotros podemos llamarlo de la manera que queramos. Finalmente es lo mismo. Pero esa estructura mental o esas creencias son las que nos van a llevar a nosotros a considerar que la ganancia y la consistencia es un estado mental, de igual manera que la felicidad o la tristeza o la diversión es un estado mental. Si uno decide, yo creo que uno en realidad decide ser consistente, uno decide ser feliz, es una decisión. Y por eso es tan importante trabajar el pensamiento, porque si tenemos el pensamiento de que somos felices, de que estamos tranquilos, hay el sentimiento, pues eso se va a reflejar en las acciones.
Gandhi lo decía, hay unas palabras que me encanta, se las menciona acá, él decía que nuestras creencias se vuelven nuestros pensamientos se vuelven nuestras palabras se vuelven nuestras acciones se vuelven nuestros hábitos se vuelven nuestros valores y nuestros valores se vuelven nuestro destino. Es como que las pequeñas cositas que nosotros día a día están forjando el curso de la vida que nosotros vamos a llevar. Entonces es importante que en el fondo creamos realmente que estamos siendo felices, que estamos disfrutando lo que estamos haciendo para que ese resultado se pueda ver. Uno podría pretender de ser consistente sin que realmente lo creyera, pero el resultado que se obtendría no sería diferente a tratar de ser felices cuando no nos estamos divirtiendo. ¿Qué puede ocurrir, sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos estamos divirtiendo? Básicamente, por ejemplo, cuando hacer un trading vemos que la acción no está funcionando, estamos perdiendo dinero, estamos tristes, eventualmente las condiciones del mercado pueden cambiar y entonces mi estado de ánimo cambia. Pero ojo, porque eso no es un cambio auténtico, eso no es auténtico porque es un cambio de las situaciones y de las circunstancias externas, pero no refleja un cambio interno en mi actitud y eso es en lo que nosotros debemos trabajar. Si nosotros dependemos de las condiciones externas para ser felices, entonces es muy poco probable que nuestra felicidad, es como que nos levantáramos y dijéramos, bueno, voy a ser feliz dependiendo de si no llueve, de si no hay tráfico, de si Pepito me saluda, es una cosa igual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y el autor aquí nos da dos herramientas que me parecen muy valiosas para mantenernos en un estado constante de felicidad y es, él dice que debemos desarrollar aquellas actitudes que nos hagan divertirnos y sentirnos bien. Y aquí uso como ejemplo lo que he escuchado de algunos participantes del CDI, y es que nos dicen, bueno, a mí escuchar la música clásica mientras hago el trading me relaja. Otros dicen, yo me levanto muy temprano y hago mi ejercicio. Otros he escuchado que hacen su meditación. Entonces, si nosotros identificamos que esas cosas nos ayudan a sentirnos bien, a sentirnos relajados, contentos con nosotros mismos, pues son cosas que debemos hacer consistente y repetitivamente. Por otro lado, él dice que hay que neutralizar todas aquellas creencias y actitudes que nos impiden sentirnos bien. Entonces están las herramientas que él nos ha dado, como manejar el stop, como no usar un dinero que no estamos dispuestos a perder y todas aquellas otras cosas que él nos ha dado. Entonces aquí la clave es que nosotros no podemos confiar en el mercado para ser consistentemente acertados. Es lo mismo que si nosotros confiáramos en el medio externo para ser felices. O sea, eso es una cosa que no va a pasar, que no cabe en la cabeza de ninguno. Los traders acertados, los traders que ganan consistentemente, ellos están en consonancia con el éxito. O sea, el éxito para ellos es como una forma de vida. No es que pretendan serlo, es que ellos son. No es que ellos pretendan ser consistentes, ellos son consistentes. Porque cuando uno pretende hacer algo, y aquí esta diapositiva me parece muy importante, cuando uno está pretendiendo hacer algo mientras está frente al flujo del mercado, se anula la posibilidad de hacer eso. Y entonces viene la posibilidad que se cometan más errores que aciertos. Cuando nosotros estamos con el flujo del mercado, como lo ven en el gráfico de la izquierda, es como que uno va en la dirección que va la corriente, el río, y uno ve la oportunidad, ve el barquito, se monta y sigue el flujo que va llevando. Y cuando hace eso, entonces uno ve lo que necesita ver en el momento en el que lo necesita ver, está ahí en el punto correcto, actúa y las cosas salen bien. Pero vamos al otro lado y pensemos que no es así, que estamos simplemente pretendiendo ser constantes cuando en realidad no lo somos. Entonces, esa pretensión de ser algo o de forzar algo indica que hay una lucha, que hay una resistencia, como lo muestra el gráfico de la derecha. Y cuando hay una lucha y hay una resistencia, le estamos diciendo al mercado que estamos pretendiendo querer algo específico del mercado. Y los traders, los mejores traders no hacen eso definitivamente. Ellos van con el flujo, ellos no esperan que el mercado les dé algo en específico. Simplemente ellos permanecen atentos para identificar cuáles son las ventajas que presenta el mercado y aprovecharlas. El lunes estuve en el chat y decía, entren en este momento. 10 minutos adelante preguntó, en este punto ya deben haber ganado un 10% en su target. Muchos decían, no, yo no lo hice, yo no entré, yo no sé qué. Y yo pienso que esa es una de las situaciones que pudo haber ocurrido, ¿no? Que está uno en otro cuento y por eso no hace las cosas en el momento en el que se debe hacer. ¿Y por qué es tan importante que nosotros tengamos control
digamos, de estas situaciones. Cuando nosotros tenemos expectativas, cuando nosotros llegamos a operar tratando de obtener del mercado una cosa específica, entonces quiere decir que llegamos con unas expectativas. ¿Qué pasa si la situación no se da, las cosas no se cumplen? ¿Qué nuestras expectativas? Capítulo 3, que el autor lo describe muy bien. Los seres humanos tenemos unos mecanismos innatos para controlar el dolor físico y el dolor emocional. Es como cuando ponemos un dedo en una vela, inmediatamente se activan una serie de mecanismos que le dicen al cerebro, retire el dedo inmediatamente, porque queremos evitar el dolor. Lo mismo pasa a nivel emocional. Entonces, si nosotros llegamos con unas expectativas, entramos al mercado, esas expectativas no se cumplen, esos mecanismos inmediatamente se prenden, porque estamos diseñados para eso, estamos diseñados para contrarrestar el dolor emocional y el dolor físico. Y es una cosa de la que ni siquiera nos damos cuenta. Y el autor dice que nosotros inconscientemente elegimos la información del mercado que vamos a utilizar dependiendo de lo que nosotros esperamos que suceda. Eso me parece súper clave, porque quiere decir que dependiendo de las expectativas, así mismo vamos a analizar la información y siempre vamos a estar en el modo de tratar de protegernos de esa situación de dolor. Y mantenernos siempre en tratar de evitar ese proceso de dolor hace que perdamos el flujo, hace que perdamos el momento. Entonces como que nos pasó el tren por el frente y no me subí al vagón y me perdí. Y entonces entra uno en la cosa que si yo hubiera actuado, si yo hubiera entrado, si ya va a ser, o sea, ya pasó el punto de entrada, ya no es el momento, ya perdí y ya viene pues la tristeza de no hacer lo que se debía haber hecho. Y entonces lo grave aquí es que el dolor y ese dolor constante nos genera miedo. Y el miedo, las dos grandes emociones de la vida son el miedo y el amor, y de ahí y del auto tenemos miedo al 5% de los errores. Y si nosotros estamos cometiendo errores, no hay constancia, no podemos ser acertados, no hay manera de que tengamos éxito. Si nosotros cometemos errores, nosotros siempre vamos a cometer errores mientras tengamos miedo de que no pase lo que queremos que pase. Y esa frase me parece súper clave, porque entonces prácticamente todo el tiempo estaríamos en un estado profundo de miedo, esperando a que algo pase y no pase, y estaríamos cometiendo errores constantemente. O sea que aquí la clave es no luchar, no tratar, no pensar que el mercado nos está haciendo cosas, el mercado es neutro, nosotros somos los que nos montamos la película en nuestra mente, entonces la cosa ahí es básicamente controlar la mente. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo eliminamos el miedo? ¿Cómo no nos bloqueamos? ¿Cómo controlamos todas aquellas situaciones que nos producen incertidumbre? ¿Cómo tomo del mercado la información que necesito para poner en operación? Pues yo creo que Cristian nos va a hablar de eso específicamente, pero antes de terminar, y esta es mi última slide, que es, saqué un poquito, abstraje un poquito lo que había en el libro y dije, bueno, ¿qué es lo que hace diferente una persona que logra algo de otra que no? Pensemos, por ejemplo, cuando termina el año, planteamos todas las metas para el nuevo año y empezamos con mucha energía, a mediados del año nada, a final de año no hay nada. ¿Qué es lo que diferencia a una que lo logra, a otra que no lo logre? Básicamente la consistencia, la disciplina. Y para lograr eso, para lograr nuestro objetivo, en este caso específico del trading, nosotros tenemos que, yo pienso que tener tres cosas. Para eso necesitamos salir del montón y trazar nuestro objetivo de una manera muy clara. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es revisar nuestros valores para ver que nuestros valores están en consistencia con ese plan que yo tengo. Y dentro de los valores yo quiero recalcar 5 que me parecen muy importantes aplicar dentro del trading, que son la paciencia, porque la paciencia nos hace maduros y nos hace actuar en el momento en el que se debe. La tolerancia, porque la tolerancia nos permite aceptar nuestros propios errores y aprender de ellos. El compromiso, que debe ser primero con nosotros mismos y segundo con el objetivo que nos hemos planteado. La perseverancia, que nos enseña que no, las cosas no las podemos obtener ya, que esto no es para allá, sino que hay que seguir un proceso y hay que seguir a pesar de los obstáculos. Y la confianza, que nos enseña a confiar en nosotros mismos y en nuestro plan. Yo pienso que si nosotros aplicamos esos valores y lo hacemos de manera constante, repetitiva,
sorteando obstáculos, sin pararle bolas a las excusas, a los miedos, a tantas cosas, y vigilamos nuestra actitud a diario. Y además de eso, nosotros regamos nuestro plan día a día, pues yo creo que indiscutiblemente estamos condenados al éxito. Y eso ocurre tanto para lo bueno como para lo malo. Así como, por ejemplo, comer una comida que no sea saludable no nos hace gordos, o fumar un cigarrillo no nos produce cáncer de pulmón. Tenemos que hacerlo de manera repetitiva. Resultado igual pasa aquí. Entonces, cuando finalmente esto me llena de mucha emoción, porque cuando digo, bueno, el trabajo está en mí, el 100% está en mí, está en mi mente, es mucho trabajo por recorrer, pero es algo que se puede lograr, es ser consistente. Entonces yo creo que el autor nos está dando una cantidad de herramientas para que seamos exitosos, y lo mejor de todo es que no hay que aprender cosas muy complicadas, sino trabajar en uno mismo. Entonces yo quiero dejarles esa última diapositiva, cada uno me imagino que tendrá sus mecanismos para vigilar y reforzar su escala de valores, pero para mí es algo que me quedo con esto para trabajar y para seguir adelante en el camino del trading. Y ahora entonces sí los dejo con Cristian, que nos va a hablar de cómo aprender a manejar el riesgo. Ok, Liliana, muchas gracias y excelente presentación. Cristian. Mostrar espejo, bla, bla, bla. Permítanme un momento, es que estoy compartiendo la pantalla. Mostrar mi pantalla. Luis, ¿qué ves mi pantalla? Sí, perfecto, Cristian. Si quieres darle ya... Esta es la que estás viendo, ¿cierto? Sí, está, ¿Qué tengo en esa. la pantalla? Dale presentación y dale. Perfecto. Entonces, bien, el autor en ese capítulo, recordemos que el capítulo es la consistencia en estado mental. La primera parte fue todo lo que nos Liliana. Bien, nos daba un poco de la introducción, nos decía, nos recordaba un poco lo que habíamos hablado sobre ser responsable y sobre cómo la parte más importante del trading es la parte mental. Y en esta segunda parte del capítulo, el autor nos habla sobre el riesgo. ¿Qué dice el autor sobre el riesgo? Para el autor el riesgo dice que aparte de la responsabilidad que vimos en el capítulo 3, donde el trader debía tomar total responsabilidad sobre sus acciones y sobre las cosas que hacía, el autor dice que el riesgo es el otro factor clave en el trading y que incluso es muy incomprendido para las personas que hacemos esto. ¿Qué dice el autor sobre el riesgo? El autor dice lo siguiente, dice, el riesgo no es entrar y salir de una operación, entrar y salir de una operación lo puede hacer cualquier persona. Si enseñamos a un niño cómo poner una operación en la plataforma, el niño la va a hacer y no va a tener ningún inconveniente. Que si es el riesgo, que si es aceptar el riesgo, el autor dice aceptar el riesgo, es aceptar las consecuencias de los trades que hagamos sin malestar emocional. Es como dice Yenú, que sin la irritación del colon, sin que nos dé miedito cuando lo ponemos, sin que nos pasen sin que nos pase todas esas emociones que están detrás. Entonces, ¿cómo puede identificar una persona que está en camino de ser trader y de tomarse esto como una profesión en serio, si ha aceptado o no el riesgo? ¿Has aceptado sí o no el riesgo? Te puedes dar cuenta que no lo has aceptado cuando cada vez que estás poniendo una operación sientes amenaza, y esta amenaza te lleva a sentir miedo y este miedo te lleva a sentir estrés. Listo por la operación que acabas de colocar. ¿Y cómo puedes ver si te están pasando esas cosas? Hay varias señales que te pueden hablar. Lo puedes notar, por ejemplo, con todas las señales que están acá. Entras apresurado a una operación, cuando quitas el stop, que es una forma de modo esperanza. Entonces, si no has aceptado el riesgo, dice que la forma como es el mercado se va a anular. Y si la forma como es el mercado se nubla, que lleva a esto a que tomes decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entras apresurado. Esa puede ser una que nos ha pasado un montón. Entonces, si en tu bitácora, por ejemplo, cada vez que haces una operación, notas que quizás entraste de una manera muy rápida, todavía
todavía quizás no hay una comprensión del riesgo total. Todavía nos está costando un poco y pues es normal, a todos nos ha pasado. Y lo puedes notar ahí, entraste muy rápido. Entonces sentía una emoción de miedo, de que se estaba perdiendo la oportunidad, de que tenía que hacerlo rápido. Quitas el stop, entonces hay un sentimiento de no esperanza. Entonces empiezas a anular tu visión del mercado y sientes que esa operación puede bajar un poco más y después te puede ir hacia donde tú has determinado que puede llegar. La otra forma como puedes detectar si estás anulando tu visión del mercado es cuando notas que, por ejemplo, estás en modo vengador, donde dices en la siguiente operación si gano. Otra forma como puedes detectar que el miedo está en ti, que no has aceptado el riesgo como parte del trading, es sentir que el mercado está en tu contra, que eso nos ha pasado, nos lo ha dicho nuestro más bien, que es parte, del tema mental que debemos trabajar. O por último, cuando estás nublado y cierras una operación de forma manual que era ganadora, estás en modo miedo y sientes que el mercado ya no va a hacer lo que tú estabas pensando que haría. De hecho, de por sí, pensar que el mercado hace algo que tú estás pensando no es la manera correcta de abordarlo. Eso todavía implica que no has aceptado el riesgo. Esperar algo del mercado no es la forma correcta, tú sencillamente tomas oportunidades, tomas posiciones en las oportunidades que ves. Y acá abajo puse una cosa muy importante, ¿te ha pasado? ¿Cómo fue en los inicios? Todas estas cosas nos han pasado a nosotros y eso es lo que hacemos día a día en el club. Aceptar el riesgo como parte de hacer trading. ¿Qué nos dicen todos los días los másteres? Nos dicen, el stop siempre es tu amigo. Y es normal. En esta profesión del trading vamos a tener pérdidas, unos trades van, otros van a ser perdedores. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a que esto mejore? La forma como nos vamos moldeando y cómo vamos entrando a las operaciones. No sé si les ha pasado al comienzo, en las primeras operaciones que yo hacía en particular, un ejemplo que haga en particular cuando yo era novato, así fuera en demo, una operación para mí que perdía era terrible. Bien, y esto es parte de mi proceso de madurez y que pienso que todos estamos pasando cuando queremos dominar y aceptar el riesgo. En estos momentos yo sé que cuando hago un trade, este tiene dos opciones, o es target o es stop. Lo único que yo puedo hacer como trader es hacer un análisis correcto, poner mi operación y de que pueda ser target o stop, cualquiera de las dos posibilidades está bien, pero yo sé que puede ir tanto a target como stop. ¿Yo qué hago? Intento hacer el análisis de la mejor manera para que esta vaya a target. Bien, y ese es como el proceso que vamos viviendo a medida que vamos aceptando el riesgo como parte de nuestro proceso. Y entonces, en este caso, empieza a decir, bueno, ¿qué sabemos del mercado? Lo que sabemos del mercado es que en el mercado puedes tener un mal resultado, puedes perder dinero, puedes omitir información al momento en el que tomas decisiones y puedes dejar dinero sobre la mesa. Y dice que todo esto es lo que hace que el riesgo sea tan difícil de aceptar para las personas. ¿Por qué? Porque sabiendo que todo esto lo tienes posible, o sea, que te pueden pasar estas cuatro cosas que yo te he puesto acá, para las personas es terrible, para nosotros, pues para mí también, para nosotros es terrible aceptar esto y por eso es que no hemos aceptado el riesgo como tal. Y entonces el autor acá hace una reflexión y dice, bueno, todo esto pasa, eso es cierto, pero entonces, ¿qué diferencia la consistencia y qué diferencia el trader que está en camino de? Y dice que todo es una cuestión de percepción. Para los traders que estamos recién empezando, todo esto lo vemos de una manera mala. Lo vemos como una manera que te genera malestar, que no es cómodo, que empieza el dolor de estómago, las manos empiezan a sudar, a temblar, todo esto. Cada vez que tú piensas en todo esto que te puede pasar y que tú has logrado pasar a la consistencia, te dice que todo este tema es más una cuestión de creencias. ¿Y qué es una cuestión? ¿Y por qué es una cuestión de creencias? Porque eso que vimos antes, para el trader que está en camino de aceptar el riesgo, es malo. Pero para el trader que ya ha logrado la consistencia, son personas que ya han logrado aceptar esto y no lo ven como bueno ni malo, solo lo ven como un hecho. Bien, un hecho es que tú puedes perder dinero, pero no es ni bueno ni malo, ellos sencillamente ya lo aceptan como tal
y no les genera malestar porque saben que es parte de su proceso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que dice el autor? Dice, todo esto que sentimos del mercado y qué es lo que le cuesta a las personas para pasar esa parte de aceptar el riesgo o no, es sencillamente una cuestión de creencias. En vez de creer que estás mal con estas situaciones, no, para los traders profesionales estas situaciones no están mal, solo sencillamente son hechos. ¿Listo? Es un hecho que no es ni bueno ni malo, solo hace parte de su profesión. Y la última parte, y ya para cerrar esto de aceptar el riesgo, es que nosotros, ¿cuál es la ventaja de nosotros acá en el Club de Inversionistas? Que nosotros tenemos dos personas que nos ayudan un montón en esto, porque la parte de aceptar el riesgo es una parte muy mental. Date cuenta que yo acabo de hablar de mucho de creencias, y de creencias que es de pensar, de asumir que esto no es bueno ni malo, es solo un hecho. Y para esto tenemos dos ventajas grandísimas, que es primero el reto 21, que es todo un trabajo a tu mente, y la parte de los mentores, que está tanto Yenú como Eduardo. Bien, y acá yo puse dos frases, como esa parte de lo que estoy diciendo, de que todos son hechos, no son buenos ni malos, como por ejemplo, una vez Yenú lo oí decir, unas veces vas a ganar, otras veces vas a aprender, pero no lo tienes que ver como que perdiste. Tú siempre estás en un proceso de ganar o de aprender. Otras frases que le he escuchado a Eduardo, entre muchas más, y además también es parte del tema de Gloria, entonces no me quiero meter ahí. Eduardo dice, por ejemplo, bendito los stops. En esa parte estamos parte malo. Es malo que el stop nos protege. Listo, el stop nos protege, el stop incluso ha dicho de nuestro amigo. Listo, y también digamos la frase del pistolero más rápido, de que cuando entramos al mercado porque tenemos una decisión tomada y porque ya hemos tomado nuestra decisión y no entramos con miedo ni susto. Bien, y porque digo que esto es una ventaja del CDI, porque, y ya termino con estas dos últimas frases que ven ahí abajo, dice el libro y dice el autor que la mayor parte de las personas que rompen el ciclo lo hacen después de grandes pérdidas. Dice que después de que los traders han tenido grandes pérdidas, su forma de afrontar el mercado ya es diferente, porque ellos ya saben, van a ganar como van a perder, y por eso entran con menos miedo al momento de operar. Pero para eso está el CDI, y el CDI nos trabaja mentalmente, porque precisamente ellos lo que quieren es, ya ellos han pasado por esto, ya ellos saben cómo es esto, y lo que hacen es cada día nos trabajan un poquito más en la parte mental, nos dicen tal cosa, y nos van llenando la información, como decía Lirea, tus palabras, primero llegan tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, y cada vez nos van llenando más con pensamientos que se convierten en palabras, que se convierten en hechos. Y esta parte del capítulo termina diciendo lo siguiente, los traders que rompen este ciclo de aceptar el son en definitiva los que aprenden a evitar el miedo, asumen la responsabilidad y el riesgo y logran pasar a la siguiente etapa, que es una etapa de aceptación del riesgo. ¿Listo? Y a continuación vamos a mirar la parte de cómo crear un estado mental poderoso para aceptar este riesgo. ¿Listo? Que eso es parte de la exposición de mi compañera Gloria. Ok, Cristian, muchas gracias, excelente. Gloria. Gracias, Cristian, sí. A ver, te comparto la pantalla, a ver si... ¿La ven? ¿O no la pantalla? Sí, Gloria, creo que sí. ¿Tienes GoTo Adaptando Buenas? su estructura, adaptando su estructura mental, ¿lo ven? No. No. Bueno, entonces lo tenía en la otra. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Perfecto. Bueno, a mí me toca la última parte del capítulo 4, que es adaptando su estructura mental. Entonces, acá el autor habla de esto justamente, cómo adaptar tu estructura mental para evitar el miedo, para que la mente no se te bloquee y que puedas actuar y operar libremente. Entonces, lo que dice, o sea, el objetivo final, ¿cuál es? Es ser un trader consistentemente exitoso. Y lo que hacen los traders, como decía al principio del capítulo, no es lo importante, sino cómo piensan cuando están operando.
La consistencia es un estado mental que ellos tienen, y dice que el trading es fácil, lo que es difícil es la consistencia, que eso es lo que es justamente lo difícil. Entonces, el adaptar tu estructura mental implica lo siguiente: cómo ajustar tu estructura mental con el fin de aceptar el riesgo y desempeñarte como un trader profesional. Entonces, para esto deberás crear una nueva relación con el mercado, no una relación de lucha como es la que normalmente uno tiene. Deberá ser una relación que desvincule tu trading de lo que normalmente significa estar equivocado o perder. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos han educado que el perder es símbolo, o sea, es símbolo de fracaso, de error, de que no hay que hacerlo. Y en cambio acá, en el trading, las pérdidas son parte del hecho de operar. O sea, es como el almacenero que invierte en su mercadería. Bueno, acá en el trading cada tanto sucede. El punto es minimizar esas pérdidas para que las ganancias sean mayores que las pérdidas, pero las pérdidas van a existir siempre. Entonces, que nada de lo que se percibe sobre el mercado pueda interpretarse como una amenaza, refiriéndose específicamente a lo que podría llegar a ser el hecho de perder y generar miedo. Entonces, cuando la amenaza del dolor se ha ido, el miedo desaparece y también lo hacen las posibilidades de cometer errores. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno tiene miedo, ¿cuál es el problema? Se bloquea uno con el miedo y no deja de percibir un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, solo ve lo que le permite ver ese miedo. Si uno retira el miedo, porque uno tiene confianza en uno mismo, en que uno mismo es consistente, en que uno mismo es constante y que tiene una probabilidad mayor de ganancias que de pérdidas, deja de tener miedo y se une al mercado, empieza a ver lo que el mercado tiene para ofrecer en cada momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo y cuál es el logro? Es estar libre para ver lo que hay disponible y actuar sobre lo que se ve del mercado en cada momento. Sin importar, o sea, si se ve, lo que se ve actúa, y si no se ve, no se actúa. Pero no se actúa no por miedo, sino porque uno está viendo a ver dónde puede pescar las oportunidades que le va dando al mercado. El mercado no va a hacer lo que uno quiere, por eso uno está expectante a ver qué le ofrece. ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que hacer para llegar a esta situación? Es algo que implica un trabajo, porque la estructura mental es como un código de software. Es como si nosotros tuviéramos un software y en el que hay un elemento que está fuera de lugar, que falla. Entonces, ese elemento único puede anular el desempeño del sistema completo, o sea, de nuestra estructura mental. Entonces, casi todos comenzamos con el código de software defectuoso. Entonces, nuestra labor, nuestro trabajo es corregir, retirar, cambiar ese elemento que hace que falle nuestro sistema. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado entonces sería que el código del software o el cambio, que es equivalente a encontrar las fallas en el sistema de estructura mental, y sustituirlo por algo que funcione correctamente. Este cambio se describe como un ajá. El famoso ajá, que es que uno encuentra y descubre, no sé si encuentra y descubre la falla. Lo que ha hecho a través del tiempo es correr esa falla y modificar el estado mental. Entonces, cuando uno logra eso, es que empieza el ajá, el encontrar, el ver lo que antes no veía. Y al lograrlo, generalmente uno se siente diferente, hasta el mundo parece diferente, como si hubiera cambiado de repente. Nos sentimos que esta nueva parte de nuestra identidad hubiera sido una parte nuestra desde siempre. Se hace difícil creer que alguna vez fuimos antes de que tuviéramos esa experiencia.
Entonces, es posible que que uno ya tenga cierta conciencia de ese algo que uno tiene que cambiar para saber ser un trader consistentemente exitoso. Pero ese algo no significa que sea parte funcional de quien uno es actualmente. Entonces ahí radica el hecho de que uno tiene que detectarlo, ir cambiando la forma mental, ir reemplazando esas creencias por otras, esas creencias de los errores por otras que admiten el hecho de que el errar, que no es errar, sino el perder, forma parte del hecho de ser trader. La consistencia no es necesariamente una creencia. O sea, si uno aprendió que uno puede llegar a fallar o que es normal que uno falle en el trading, no quiere decir que uno ya tenga esa creencia, porque el aprender no es creer. El aprendizaje de algo nuevo no es lo mismo que creer. Solo usted lo puede cambiar si lo quiere. Es una cuestión de voluntad, el neutralizar el miedo. Pero habrá que trabajar para ello. Para eso hace falta la motivación. O sea, no solamente aprender y dedicarse, sino que uno tiene que estar motivado para poder cambiar ese estado mental. Muchos de nosotros conocemos nuestros temores irracionales, pero simplemente elegimos la contradicción, porque no queremos pasar por el trabajo emocional que se necesita para superar ese miedo. Contradicciones típicas y conflictos en torno a las cuestiones del riesgo, donde la existencia de dos o más creencias pueden anular tus intenciones positivas, independientemente de tu motivación para tener éxito. Porque además, más adelante el autor comenta que las creencias no se pueden sacar de la mentalidad de uno. Uno ya viene con las creencias desde muy chico. Entonces, en realidad, la manera es crear nuevas creencias y desactivar las que uno tiene, que uno trae. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y eso se hace a través del hábito y las nuevas costumbres. Entonces, en vez de luchar contra el mercado que lo lleva a una destrucción económica y emocional, como normalmente le pasa a la mayoría de los traders, uno debe estar dispuesto a enderezar su mente para conseguir lo que quiere del mercado y obtener la satisfacción que espera de ese mercado. Pero de vuelta, porque el mercado no le va a dar más que lo que ofrece en cada momento y uno tiene que estar abierto a ver esas oportunidades y para eso uno tiene que hacer ese cambio mental. Bueno, y con esto termina el autor el capítulo número 4. Así que bueno, no sé, Luis. Bueno, Gloria. Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Liliana, Cristian, Gloria, excelente cómo se trabajó y se trató el tema. Y pues yo para ir terminando, y si hay algunas preguntas de pronto de los asistentes, que estaremos aquí para contestarlas, termino con tres pilares fundamentales que tomo de esta presentación de los tres panelistas, y es que primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro pensamiento, fluir en el mercado, no luchar contra él, luchar contra la consistencia, luchar contra que queremos tener muchos targets, porque esa lucha nos va a nublar la visión, nos va a nublar a la hora de entrar en una operación realmente ganadora. Entonces, primera medida, cambiar el pensamiento, tener pensamiento exitoso e ir con el mercado, fluir con él y no estar pensando en luchar contra él. Como segunda medida, aceptar el riesgo realmente desde nuestros adentros y aceptarlo como algo que puede pasar, algo que de hecho va a pasar. De hecho, un stop nos puede pasar 1, 2, 3, 4 seguidos, nos pueden pasar. Y esa es parte del riesgo que lo debemos de aceptar. Si aceptamos este riesgo, pues el miedo se va a ir, y si el miedo se va a ir, pues vamos a tener operaciones ganadoras. Y por último,
Ah, Por perdón. último, termino con una frase que es enderezar la mente, que es con la que termina el capítulo. Debemos de enderezar la mente, enderezar nuestros pensamientos, esos pensamientos de miedo, y esos pensamientos de miedo solamente se quitan con la consistencia y la disciplina en el trabajo diario que tenemos en esta profesión de trader. El trabajo diario nuestro es practicar, estudiar y volver a practicar y estudiar. Así nos vamos a quitar esos miedos y así vamos a enderezar nuestra mente para poder llegar a ser trader exitosos. No es más por parte de nosotros. Si alguno tiene alguna pregunta, pues bienvenida. Luis, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, Gustavo, te escucho. Ok, aquí tengo una pregunta de Sandra Gallegos. Dice, todo este cambio de pensamiento también lo podemos ver desde el punto de vista espiritual. Claro, claro. Este cambio de pensamiento viene no desde lo externo, sino desde lo interno. Y la parte espiritual es un porcentaje muy importante, si no el más importante, de nuestro interior como personas. Entonces, si espiritualmente estamos bien, vamos a estar bien en el trading y vamos a estar bien a la hora de fluir con el mercado. Si estamos espiritualmente mal, pues esos van a ser nuestros resultados, van a ser resultados malos. Si estamos con problemas en nuestro hogar, con problemas en nuestro trabajo, con problemas en alguna situación de nuestras vidas, pues espiritualmente vamos a estar mal y eso se reflejará en cada una de nuestras operaciones y de nuestros análisis que hacemos en el mercado. Una cosa más que quería agregar a eso, siempre hay que pensar que todas las emociones nos nublan nuestra visión. Entonces, si uno está espiritualmente en armonía, evita las emociones que perturban la mente. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y por otro lado, además, en otro capítulo, el autor habla mucho de la construcción de la personalidad ganadora de uno mismo. Y eso significa que uno tiene que creer en uno y creer que uno vale la pena y que uno es exitoso, porque así también forma parte la construcción del estado mental de cada uno y el éxito de cada uno. Ok, perfecto. Va la segunda que nos lo envió Julia Cruz. Julia dice, ¿cómo manejar ese sentimiento de tener varios stops? Cristian, tú que ya has tenido, de hecho yo también, pero con Cristian hemos tenido ya stops y stops en real. Entonces, Cristian, te cedo la palabra. Pues a ver, como que, a ver, o sea, me ha pasado obviamente, sí he tenido incluso semanas completas de stops. Y pues, digamos, las cosas que me han servido, yo soy bastante terco. Entonces yo igual todos los días lo que hago, no sé si esto es en cuenta demo o esto es en cuenta real, en particular a mí me ha servido mucho cuando tú tienes buenos targets o cuando tienes buenos stops, a veces es conveniente. Una de las opciones podría ser, por ejemplo, uno de esos días descansar. O sea, uno de esos días solo entras al mercado y estás en modo observación. Eso lo hacen los masters tanto cuando tienen rachas positivas como cuando tienen rachas negativas, ¿bien? Y pues yo también lo he hecho, hay días en que me quedo más bien como a la expectativa, atrás de la barrera, solo he mirado. Esa puede ser una opción que te puede funcionar. Otra de las cosas, quizás, que ahorita que lo pienso y que haces la pregunta, yo me he dado cuenta que quizás lo vas aceptando como normal. O sea, yo me apoyo mucho es como en los momentos buenos. Tengo stops, pero entre esos stops empiezo a tener algunos targets. Y entonces empiezo a pensar qué estoy haciendo bien, qué fue lo que me ayudó para tener esos targets y también reviso por qué estoy teniendo los stops. Ahí es muy importante un trabajo de bitácora. En un trabajo de bitácora yo he descubierto cosas impresionantes. Por ejemplo, el 90% de mis stops, la primera vez que yo revisé a conciencia mi bitácora, era porque entraba en movimientos extendidos. Y uno de mis compañeros lo sabe que saben, él sabe que eso me pasaba, yo le conté, y así fue como empecé a corregir.
Bien, entonces pues más que, digamos, yo empecé a cambiar los stops, a mí me dieron muchas enseñanzas, entonces de frustrar, todavía me genera malestar, no es que yo ya sea, los pasen limpio, pero lo que sí puedo hacer es aprovecharlos. Como dice Yenuk, unas veces se gana, otras veces se aprende, entonces si te está yendo mal, haz un trabajo de bitácora te ayuda porque esos stops pueden estar sucediendo por algo. Pasada también tuve una rachita ahí de stops, estación que quería implementar. Me di cuenta en la bitácora y hice un ajuste chiquitico. Me di cuenta que era el problema que estaba teniendo, estaba entrando muy apresurado y mejoré. Esta semana voy bastante mejor. Entonces, pues, es como la percepción, en un momento, pues como 3 estrategias, entonces específico para que las notes. Puedes descansar un momento, puedes descansar un día y estar atrás de la barrera. Segundo, hacer un trabajo de bitácora. Y tercero, ir cambiando la percepción. Yo sé que puede costar un poco al comienzo, pero ir cambiando la percepción de que con cada stop es un aprendizaje más. De hecho, Luis cada vez el que creo que dice que como que cada stop me acerca a mis targets. ¿Listo? Correcto, Cristian. Gustavo. Ok, perfecto. La otra pregunta, ¿cómo puede conseguir el libro o video? Asumo que es sobre el tema sobre el que estamos estudiando. Esta pregunta la hizo Jaime David Rodríguez. El libro, bueno, tengo entendido, pues se consigue la verdad no sé si por Amazon, Sí, en Amazon se consigue. Sí. pero Amazon creo que no, pues no sé si en qué país estés, pero en Amazon se consigue, correcto. También se consigue en digital, lo puedes comprar por la web y además en YouTube está audiolibro, Correcto. gratis. Ok, confirmando, Jaime está en Ecuador. Yo lo compré en digital por internet. Estoy en Argentina, o sea que debe poder vender por digital. Sí, probablemente Jaime lo encuentres tal vez en algún blog, digamos gratis, ¿no? Pero aquí parte también de lo que charlábamos en algún momento con Finup y por ahí en algunos posts era de que, está bien, digo, si al principio lo conseguís así gratis, digamos, en su momento sería bueno retribuir eso, ¿no? Igual ya luego, ya que estés en mejores condiciones, ya lo compras y ya sea que lo regales o que lo tengas, ¿no? La otra pregunta hecha por Gabriel López dice, el autor da algún ejemplo de cómo crear una estructura mental orientada al trade, ciertos Sí, hábitos, más adelante. conductas específicas. Sí, más adelante él lo da. Básicamente él habla de que el trading es un sistema de probabilidades, como lo de los casinos. Que si uno, a ver, el casino siempre gana al final del año. ¿Y por qué se debe esto? Se debe a que de acuerdo a la cantidad de trades que uno hace, que es lo que uno lleva en la bitácora y lo que dice Yenuk, que uno tiene que de 10 trades tener 7 o 8 ganadores, bueno, el mismo sistema tiene que tener, o sea, ese es el sistema que uno tiene que tener operando. Él, en cambio, habla de 20, 30 o 40 trades y de esa manera uno puede llegar a sacar una estadística, un sistema de probabilidades de que la mayoría tienen que ser ganadores. Entonces, cuando uno está operando, uno sabe que si uno pierde 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que hagan falta, a lo largo del camino las pérdidas van a ser más chicas que las ganancias, que es un poco lo que habla también Yenuk en el reto 20, 100 pérdidas lo pequeñas posibles y que las ganancias les ganen, ¿no? Algo para también en esta pregunta que nos hacen, es que primero debemos encontrar cuáles son las fallas, cuál es, como lo hablaba Gloria, cuál es esa partecita dentro del software que está fallando, porque aunque pequeña y nosotros mismos la tenemos, a veces no la descubrimos y no la detectamos. Entonces es importante para comenzar a construir una estructura mental correcta,
es identificar esas fallas y esos problemas que estamos teniendo. Luego de que los identificamos, pues bueno, ya comenzar a trabajar en ellos. Perfecto. Y va la última que recibimos, dada la hora. Pregunta Mario Avilés. Mark Douglas habla mucho de porcentajes asertivos y que no dependen de nuestro manejo de la operación, que no debemos por eso sentirnos perdedores. ¿Cómo se maneja el uso de esos porcentajes cuando no dependen de nuestras operaciones asertivas? Si yo pongo mi buen criterio y conocimiento. Muy buena pregunta, Mario. Es el mismo caso de los casinos. En el casino, cuando hay una vuelta de blackjack, el tipo no sabe, o sea, el casino no sabe si va a ganar o no la persona que está jugando. Pero es un tema de probabilidades. Al cabo de la X cantidad de, generalmente, o sea, la mayor parte de las veces gana el casino. No importa qué pase en esa operación en particular. El tema es, a la larga, sumatoria de todas las operaciones, la mayoría por probabilidades da ganadoras. ¿Se entiende? Gustavo, ¿alguna otra pregunta o creo que por tiempo No, ya sí, vamos finalizando? Sí, fueron las últimas. Esa fue la última, la de Mario Avilés. Ok, entonces pues no es más de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos los asistentes, Gustavo y Luis. Si alguno tiene algo más pequeñito por acotar. Sí, a mí me gustaría, creo que también nos toca Julio. Julio tiene algo por compartir. Ah, claro, Julio, claro. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Bien, Julio, correcto. Perfecto, bueno, hoy, como siempre, quisiera compartir con ustedes una parte motivacional y hoy les voy a hablar de dar y compartir. Dar y compartir. Siempre nosotros le pedimos a la vida que nos ayude, que nos haga llegar a nuestras metas y que podamos realizar en nuestra vida todo lo que queremos. Normalmente siempre pensamos en nosotros, pensamos en el yo. Les voy a compartir una filosofía de vida. Durante mi vida siempre he pensado que para poder recibir algo, tengo que dar yo algo a cambio. De tal manera que ese dar a cambio significa el portarme bien, el tener una filosofía de honradez con las personas, de poder decir y pedir, oye, yo quisiera que me fuera bien en la vida, pero tú qué estás dando a cambio por eso que estás pidiendo. Por ejemplo, cuando yo me casé, prometí que si iba yo a tener unas hijas o hijos sanos, daba yo a cambio que portarme bien, ser un buen esposo, cumplir con mis labores. Y por eso te digo que analices tú qué estás dando a cambio de aquello que pides, porque en el pedir está el dar. Yo hoy te invito a que si quieras recibir, des algo a cambio. Si quieres abundancia, compartas lo que tienes. Si quieres que te ayuden, sé tú el primero en ayudar. Si quieres aprender, enseña primero. Si quieres que te escuchen, primero aprende a oír. Dicen que no hay mejor conversador que aquel que sabe escuchar. El hombre que sabe escuchar vale oro. En cualquier lugar es bien recibido. Si quieres que te apoyen, apoya. Si quieres que te inviten, invita. Si quieres que te sigan, pon el ejemplo. Si quieres que te sonrían,
sonríe primero. Todo es causa y efecto. Da algo a cambio. Si quieres miel, no des de patadas a la colmena. Si le quieres caer bien a la gente, no juzgues, no critiques, no te quejes y no presumas. Demuestra aprecio sincero por los demás y despierta en las personas una esperanza. Que tú para ellos sean esperanza. Que cada vez que toque su vida, sean felices de estar contigo. Y por último te doy un mensaje. Hay tanto que disfrutar en esta vida y es tan corta que sufrir es una pérdida de tiempo. Muchas gracias, amigos. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí, Julio. Gracias. Gracias a todos. Muchas Creo que gracias. no es más, Gustavo. No, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a Luis Carlos, a Liliana, a Gloria, al mismo Cristian, obviamente a Julio, por la rica enseñanza que nos brindaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias A a ustedes. ti, Gustavo, a Gloria, a Liliana y a Cristian. Muchísimas gracias, Julio. Un fuerte abrazo y feliz noche para todos. Gracias, abrazos y bendiciones. Gracias igualmente. Bendiciones. Adiós, chao. Los chicos, Buen trading mañana. Chao, chao. gracias. Encuentra